Listo, muy bien. Muy buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan aquí por Zoom, también a los que se van conectando poco a poco por el en vivo en Facebook. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas, a estos espacios que son tan enriquecedores para todos ustedes y claramente para nosotros también. Esperamos que puedan estar durante todo el espacio, preguntar o comentar cualquier duda o comentario que quieran hacer adicional. El día de hoy nos acompaña de nuevo Ana Paulina Maya, nuestra conferencista y mamá homeschooler, con una charla bien interesante. Y es como en esos momentos cuando se acaba la motivación, ¿cierto? Cuando desaparece, cómo se la podemos reavivar ese interés por aprender. Es un tema que seguramente muchos de ustedes se han preguntado en alguna ocasión y que pues claramente estaremos muy atentas a esta conversación del día de hoy. Entonces, una vez más, Ana Paulina, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Juliet. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, como dice Juliet, a esta charla. Para los que no me conocen, soy mamá homeschooler ya de 4 adultos, pero hicimos educación en casa desde el 2007, ya son muchos años en esto. Además, pues he creado comunidad, he coordinado grupos de familias y asesoro y apoyo y doy información a las familias que puedan necesitar orientación en este camino. La charla de hoy, ya lo dijo Juliet, es sobre motivación o desmotivación. ¿Qué pasa cuando hay problemas con la motivación? Eh, yo sé que, igual, como les digo, soy mamá homeschooler, yo sé cómo se siente esto de tener esos días difíciles, ¿no? Cuando uno hace educación en casa, está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, está combinando un montón de roles, está gestionando a sus hijos que están en diferentes etapas del desarrollo y a veces eso, bueno, a veces no, realmente casi todo el tiempo es un trabajo complejo que implica una alta cantidad de altibajos emocionales. El primer año, sobre todo el inicio del homeschooling, siento yo que es como una montaña rusa emocional. Hay muchísimos momentos súper bien, momentos súper mal. Eh, a medida que pasa el tiempo, ya no es tan intenso esto, ya las crisis son menos fuertes, las felicidades siguen siendo altísimas, eso sí, pero también entre las crisis hay como más distancia, pero sigue siendo una montaña rusa emocional esto de gestionar a los niños en casa. Y a veces esos bajones de ánimo implican también desmotivación, tanto en nosotros como en nuestros niños. Porque yo sé que todos hemos tenido esos días en los que sentimos que la motivación se fue, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje se siente como una pelea infinita. Los niños nunca quieren, los niños no quieren hacer lo que les pedimos, nosotros nos sentimos cansados, no tenemos ideas, ya no se nos ocurre nada más que hacer. Es esa sensación de que a pesar de que estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo sea lo mejor posible, las cosas no fluyen. Y eso se combina también, por un lado, con miedo. Nos da miedo que los niños no estén aprendiendo lo suficiente, por ejemplo, y con culpa, porque nos sentimos culpables por no estar inspiradas y por no estar motivadas. Es como si a mí se me ocurrió esta idea, o por lo menos recuerdo haberlo sentido así yo. Si yo fui la que me metí en esto, si fui la de la idea, porque hay días en que yo ya no quiero más y estoy muy cansada y no encuentro la motivación en ningún lado. Eso no debería pasarme a mí, porque se supone que yo debo inspirar motivación en el resto de la familia. Entonces también hay ahí un poco de culpa. Sé que seguramente se han sentido así o parecido en algún momento, que probablemente ya pasaron por pensar que esto es demasiado, que esto no es para ustedes, que no tienen las herramientas, que a ustedes quién los mandó a meterse en esto tan difícil o a sentir que se sienten muy solas o solos. Entonces, quiero contarles pues que esto de la falta de motivación ocurre, nos ocurre a todos, nos ocurre recurrentemente. A quien le esté pasando no es porque esté todo mal contigo, no es porque tú seas, no seas la persona indicada para hacer homeschooling. Es normal en este proceso porque es que es un proceso que vamos construyendo en el camino y cuando uno no tiene como un manual de cómo se deben ver las cosas, la incertidumbre también afecta un montón. Entonces, pues siéntanse tranquilos de que esto es algo que es parte del proceso, que va a pasar, que no se va a quedar así para siempre. Entonces, la idea es que hoy intentemos entender
¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se va la motivación? ¿Y qué podríamos hacer para resolver el problema de motivación cuando se presente? Mi idea es intentar darles herramientas que les permitan tener una nueva perspectiva, que les permita ver desde otro lugar lo que está sucediendo para que puedan revivir el entusiasmo, revivir la chispa, para que esto de aprender en casa vuelva a ser algo que se disfruta, algo que nos da calma y nos da felicidad, no algo que se vuelve una lucha permanente. Entonces, empecemos por mirar y entender la desmotivación. Y para entender la desmotivación tenemos que ir un poquito más profundo y no quedarnos en la superficie. En el día a día tendemos a quedarnos con las cosas en la superficie porque profundizar es complicado, nos toma tiempo, nos toma darnos cuenta de cosas que tal vez no queremos darnos cuenta en nosotros mismos, pero cuando nos quedamos solo como con el comportamiento, que básicamente es lo que vemos y es lo que está en la superficie, no podemos entrar a resolver realmente lo que está causando la situación. A veces pensamos que la motivación debería nacer espontáneamente, como les decía ahorita, debería estar ahí sin que yo haga ningún esfuerzo. O a veces también creemos que si no hay ganas de aprender, no hay aprendizaje. Pero todas estas ideas, digamos que están ahí, como les digo, en la superficie, pero el tema de la desmotivación es más complejo. En homeschooling, la motivación no es solo académica, que también es como lo único que vemos. Cuando el niño no quiere sentarse a hacer los ejercicios de biología o la tarea o los ejercicios de matemáticas, ahí es cuando nos preocupamos, pero la motivación no tiene solo que ver con eso. La motivación está conectada profundamente con el vínculo familiar, con el bienestar emocional de cada miembro de la familia y con la libertad. Si ustedes tienen un buen vínculo, si se sienten bien emocionalmente, si se sienten libres, créanme que la motivación, aunque se desaparezca un ratico, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer con impulso. Miremos causas de la desmotivación, y la desmotivación se puede presentar en los hijos y en los padres. Esto no es solo preocuparnos porque los niños están desmotivados, también nosotros nos desmotivamos. Entonces entremos a mirar en los niños qué puede causar la desmotivación. Primero que todo, cuando hay mucha presión y cuando sienten sobre ellos demasiadas expectativas externas, eso puede afectar. A veces no nos damos cuenta, pero estamos intentando replicar en casa el modelo escolar con los horarios rígidos, con la presión por las tareas, por hacer las cosas, por las evaluaciones. Nosotros los adultos presionamos con ese modelo escolar en casa y sabemos que ese modelo escolar apaga la curiosidad de los niños. De hecho, nos pasamos a estudiar en casa, a hacer homeschooling para sacarlos de ese modelo, y muchos de ustedes lo hicieron porque vieron que sus niños estaban perdiendo la luz en los ojos, el entusiasmo, las ganas de aprender. Entonces, incluso a pesar de que somos conscientes de eso, como no conocemos otra manera de educar, muchas familias tienden a replicar el modelo escolar en casa, y eso a los niños, pues claramente si los desmotivaba en el colegio presencial, pues también los va a desmotivar en casa. Entonces ese es una de las razones que puede causar la desmotivación. La otra puede ser la falta de relevancia o la falta de interés. Si lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos que aprendan, ellos no lo ven conectado con su vida, con su mundo, con sus intereses, no le ven necesidad, es súper natural que no tengan entusiasmo por ese tema. Entonces también a veces debemos tratar de conectar lo que les estamos mostrando con algo que sí les interese. Eso lo vamos a abordar más adelante, como observar y escuchar a los hijos, pero la falta de relevancia y la falta de sentido de lo que de lo que les toca aprender, de lo que les estamos poniendo, definitivamente pues es una causa bastante evidente de la desmotivación. Si a uno no le gusta, pues qué ganas va a tener de aprenderlo, ¿verdad? Otra razón en los niños puede ser la sobrecarga, el cansancio, la fatiga, porque nuestros hijos también se cansan, como nosotros, y también necesitan pausas. A veces creemos que no, porque los vemos
que tienen una energía infinita y pensamos que no se cansan, pero sí se cansan. Entonces a los niños también tenemos que darles espacio de descanso, hacer pausas, permitirles el juego libre, permitirles tiempo para procesar lo que van aprendiendo. Es importante. A veces la desmotivación es simplemente cansancio. Y en los padres empiezo por ese último, por el agotamiento y la sobrecarga, porque creo que es la más habitual. Los papás y mamás homeschoolers, como decía hace un rato, estamos haciendo malabares con muchísimos roles, con muchísimas tareas. Estamos con el tema de la educación, pero la crianza, pero el cuidado, pero la casa, el trabajo, el dinero. Bueno, es normal que asumir la educación en casa llegue en momentos a desbordarnos. Y ese desbordarse, pues hace que uno pierda la desmotivación también. Entonces, en nosotros esa es una causa. También la falta de apoyo o la falta de comunidad. Cuando nos sentimos solos en esta tarea, sentimos también que llevamos un gran peso sobre nuestros hombros. A veces esa soledad se siente como desde la pareja. A veces los dos miembros de la pareja no están totalmente sincronizados en el homeschooling, ya sea que uno sí quiere y el otro no quiere, o ya sea que uno lo entiende más y el otro todavía no lo entiende. Entonces ahí quien está más a cargo del homeschooling pues empieza a sentirse solo y esa falta de apoyo repercute en falta de motivación. Pero a veces la soledad no se siente desde la pareja, pero sí desde que no tenemos comunidad. Y es que hace mucha falta tener a alguien con quien conversar de esto, con quien compartir las cargas, con quien compartir los momentos alegres también. Entonces, a veces cuando están tan solas, eso puede llegar a causar desmotivación. Las dudas también, cuando la motivación de pronto falta en nuestros hijos, nosotros nos preocupamos y empezamos a dudar de nosotros, empezamos a pensar que tal vez no lo estamos haciendo bien, que tal vez esta no era la opción indicada, no, tal vez nosotros no somos la persona adecuada, bueno, un montón de, todas esas dudas, es que llegan tan fácil las dudas, o sea, es tan fácil que empecemos a dudar y pues claro, eso nos va a desmotivar un montón cuando empezamos a pensar que no podemos, que esto no era, pues se nos van quitando las ganas de hacerlo. Otra razón es las expectativas poco realistas. Si pensamos que el aprendizaje en casa siempre será perfecto, idílico, un sueño, donde nadie pelea, donde todos quieren sentarse felices a hacer experimentos y aprenderse otra vez las partes de la célula, pues a veces sí va a pasar, pero no siempre. A veces va a haber cosas que les van a entusiasmar mucho, pero no siempre. Y si esperábamos que siempre fuera así, pues con el primer tropiezo y el primer momento de no, esto no me gusta, nos vamos a desmotivar. Entonces hay que ser realistas, hay que entender que la educación en casa es un proceso orgánico, que tiene sus momentos buenos, sus momentos difíciles, sus momentos en los que todo fluye, sus momentos en los que vamos como en reversa, y es normal y no permitir que esa idea perfecta, que acuérdense que la perfección no existe, nos haga creer que esto no está funcionando y nos desmotivemos. Sobre estas causas de la desmotivación, lo primero que tenemos que empezar a hacer para pensar cómo resolverlas es cambiar un poco la perspectiva, cambiar el paradigma, dejar de pensar en obligación cuando hablamos de homeschooling y de las cosas relacionadas con homeschooling y pasar a hablar de propósito, porque cuando estamos buscando el propósito, en vez de buscar lo que nos toca, la vida cambia completamente. Para revivir la motivación, no hay manera de forzarla, la salida no es por ahí. Tenemos que entender de dónde viene para poder reconectar con ese propósito y reconectar con esa naturaleza intrínseca que tiene el aprendizaje, porque sabemos que nuestros hijos aprenden, sabemos que lo hacen por naturaleza, pero en los momentos de desmotivación, perdón, se nos olvida. Necesitamos reconectar con esa idea, con esa certeza que tenemos, solo que a veces se esconde detrás pues, de esas actitudes que nos empiezan a preocupar. Pasando ahora a hablar de estrategias para revivir la motivación, que como les digo, tenemos que mirar al fondo, tenemos que mirar las causas y no simplemente cómo
soluciono la actitud que manifiesta la desmotivación. Lo primero mi primera invitación realmente es a escuchar y observar activamente. Piensen que esto va a funcionar como una brújula porque les va a dar pistas, les va a entender hacia dónde se van dirigiendo para replantear el rumbo. Entonces, con nuestros hijos, antes de ponerlos a hacer más cosas, porque a veces cuando los vemos desmotivados nos parece que están desocupados. Si usted está ahí desocupado perdiendo el tiempo, venga, lo pongo a hacer más cosas. En vez de querer hacer más, tal vez lo que tenemos que hacer es, como les digo, escuchar y observar. Pregúntense si están realmente escuchando a sus hijos. ¿Y qué hay que escuchar lo que nos dicen, hay que escuchar sus quejas, hay que observar esa cara de aburrimiento que nos pone, qué nos está diciendo, cuál es el mensaje detrás de eso. La falta de motivación claramente es una señal de que algo para ellos no está funcionando. Entonces tenemos que observar y escuchar. El homeschooling definitivamente nos muestra que los niños aprenden, como les decía ahorita, uno los ve aprendiendo todo el tiempo. Antes los mandaba al colegio y eso pasaba allá, ahora están aquí y nosotros nosotros vemos todo lo que aprenden permanentemente. Ellos son aprendices innatos. Entonces, ¿qué les gusta? ¿Es tan interesante? Eh, ¿Cuáles escuchan sus conversaciones? Y es donde vamos a encontrar el motor en ese momento de eso. Porque pues no están dando clase, pero algo a nuestro hijo a que siga aprendiendo eso que tanto le interesa, porque en ese proceso de aprender eso que tanto le interesa, no solo es el conocimiento que va a adquirir, sino todas las habilidades que va a ejercitar en ese trayecto, ¿no? Entonces, si a sus hijos les encantan los dinosaurios, por poner un ejemplo más o menos de un niño de primaria, no es solo todo lo que va a aprender de dinosaurios, que ellos nos recitan divinamente todo lo que aprenden de los dinosaurios, sino todo ese proceso de investigarse, de averiguar, de venir a decirnos, mami, encontré que hay un museo que tiene fósiles y nos queda cerca, saber que hay personas con las que pueden hablar para aprender más de ese tema, o que hay libros, o que hay películas, todo ese proceso de investigar, de buscar las fuentes, de contrastar, que ahora es tan importante saber evaluar la información que uno encuentra para saber si es verdadera o no. Todas esas son herramientas que más allá de que le ayuden a aprender mucho de dinosaurios, si las adquiere y las empieza a manejar, pues le van a servir para todo lo demás en la vida. Por eso hay que permitir también esos momentos y esos intereses que ellos expresan, incluso si nos parece a nosotros que no sirven para nada, porque a veces pensamos eso, o que no tienen ninguna conexión con lo académico o con lo que están viendo ahora en el colegio. Entonces, esa es otra, eso también hace parte de esa escucha activa y de esa observación que les estoy proponiendo. Y pregúntense si están creando en casa un ambiente que permita que los intereses de sus hijos florezcan. O tal vez están intentando encajarlos en un molde, que era lo que les decía que también los desmotiva a ellos, que queramos trasladar la escuela a la casa, porque seguimos encajándolos en ese molde del que en principio queríamos sacarlos. A ustedes, también ustedes deben escucharse y observarse a ustedes mismos, porque si los desmotivados son ustedes, pues hay que mirar a ver de dónde viene eso. Si están cansados, ¿por qué están cansados? Uno hace a veces afirmaciones demasiado generales y se queda con eso. Pero pues yo estoy cansada, no todo me cansa. Hay cosas específicas que me agotan, hay cosas específicas que me consumen más energía. Observen eso. Piensen qué necesitan delegar, qué pueden simplificar o qué cosas pueden dejar de hacer para tener más energía, para tener más tiempo, para no terminar tan cansados o cansadas al final del día. En quién pueden apoyarse. Busquen
todas esas posibilidades de recarga energética, de poner límites, no comprometerse con miles de cosas que al final no les van a dar tiempo y les van a estresar un montón. Entonces también uno tiene que darse cuenta, uno por dónde se está descargando, por dónde se está agotando para tomar medidas y corregir eso. Entonces esa era la primera estrategia, la escucha y la observación activas. La segunda estrategia que me parece muy importante y si han venido a varias charlas mías saben que lo menciono muchísimo es la flexibilidad. La flexibilidad y la adaptabilidad, porque son dos posibilidades muy amplias que el homeschooling les da. Ustedes las tienen, ya son de ustedes. No tienen que pedirlas y no tienen que pelearlas, ya son de ustedes la posibilidad de ser flexibles. Esa es una de las mayores ventajas que tiene el homeschooling. De nuevo, no tiene ningún sentido replicar en la casa un sistema que ya desmotiva a los niños si podemos hacerlo diferente y si podemos hacerlo más flexible y más adaptado a sus ritmos, a sus intereses y a sus necesidades. Entonces, desestructuren el día, por ejemplo, no tienen por qué seguir horarios rígidos. Si su niño es más productivo por la tarde, pues permítale hacer en esos horarios las tareas que necesitan más de ese nivel de energía, de concentración. Si de pronto alguno de sus hijos prefiere aprender sobre algo durante 2 semanas seguidas, permítanselo. Eso está bien, no es para nada algo malo. Para eso está esta flexibilidad, para poder manejar los horarios, manejar el orden de las cosas que quieren aprender, la intensidad. Ya lo hemos hablado en otras cuando hablábamos de manejo del tiempo, que ustedes pueden estudiar 2, 3 horas todos los días y si les alcanza, muy bien. Pero hay familias que sé que prefieren estudiar una mañana y una tarde entera por 2 o 3 días seguidos y les queda el resto de la semana. Ya cumplieron con lo del colegio y les quedan los otros días para hacer otras cosas. Eso también funciona. No tienen que estudiar por la mañana porque es que así es según quién. Así funciona en el colegio presencial. Pero si los míos estudian mejor por la tarde o mejor por la noche, pues lo hacemos por la tarde o por la noche y todos estamos más felices y más tranquilos. Entonces desestructuren el día. Y eso va a ayudar muchísimo y va a también hacer que la motivación se mantenga y no lleguemos al punto en el que se esfuma. También les sugiero que manejen una variedad en los recursos. No se queden solo con lo que el colegio les ofrece en la plataforma, que está muy bien, que yo sé que el colegio hace un gran esfuerzo por darles unos contenidos completos, elaborados, divertidos en el lenguaje de los niños, pero todos aprendemos diferente. Y así, como habrá niños a los que les funciona maravilloso lo que está en plataforma, hay otros a los que no. Hay otros a los que les parece que las clases son muy largas, a otros les parece que tiene demasiado contenido, otros dicen que es muy poquito, que quieren avanzar más rápido. Hay otros que el video no es lo de ellos, pero si lo convierten en una cosa experiencial, en un proyecto, en un experimento científico. Entonces hay muchos tipos de recursos, documentales, juegos de mesa, salidas, visitas, conversaciones, proyectos. Cuantas más vías de acceso ustedes manejen al conocimiento, más oportunidades van a tener de ver la motivación en el proceso educativo de sus hijos. Entonces no se queden solo con lo de la plataforma, nútranlo y eso le toca a ustedes. Eso es parte de las tareas de los padres cuando deciden educar en casa. No quedarse solo con lo que otros nos dan, sino así nosotros que conocemos a nuestros hijos, mirar con qué tipo de recursos aprende mejor. Si es más visual, si es más motriz, si es más auditivo, si es más táctil. Bueno, ustedes conocen a sus hijos. Entonces, eso también. Y importantísimo que se permitan el no hacer, que se permitan la pausa. El no hacer también es productivo. Y a veces la mejor estrategia es simplemente parar, hacer una pausa puede ser de unos días, de una semana o incluso de un mes, bajarle al ritmo. A veces, como les decía, puede ser simplemente lo que necesitaban, descansar, el juego libre, permitir el aburrimiento, porque el aburrimiento deja que la mente esté disponible y desocupada para que lleguen nuevas ideas. Si estamos todo el tiempo diciéndole qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué pensar, a querer ponerle atención, no tienen su mente para ellos, para que lleguen nuevas ideas. El aburrimiento es importante también. Entonces, permitan eso porque eso
supuesto, para la motivación. Entonces, nuestra primera estrategia era escuchar y observar activamente. La segunda estrategia es la flexibilidad y la adaptabilidad. Y la tercera estrategia que les propongo es ponerle atención al vínculo y a la conexión. También, si me han escuchado varias veces, saben que para mí es importantísimo, importantísimo el vínculo, la relación que tienen ustedes con sus hijos. Si eso está bien, lo demás fluye. Y si hay algún tropiezo y la relación está bien, es mucho más fácil resolver ese tropiezo. Entonces tengan siempre muy presente eso, trabajen en tener en casa un trato respetuoso, en cultivar una relación con sus hijos que sea sólida, que esté basada en el respeto, en la confianza, en la empatía, en la colaboración, porque la motivación de verdad florece cuando los niños se sienten en un ambiente seguro, en un ambiente en el que son respetados y en el que les tienen confianza. Si tienen un vínculo así, el aprendizaje se va convirtiendo en una extensión de esa conexión que hay entre ustedes. Una manera de alimentar de calidad. Tú, tú puedes, pero no en el tiempo educativo estamos casados, no vamos a la atención y mientras que puedan hacer todos para que los niños total, sin distracción, sin que yo estoy aquí en el computador y viene mi hijo a hablarme y yo le digo, sí, sí, sigue que yo te escucho, pero ni siquiera lo miro porque sigo aquí en el computador o en el teléfono. Ellos realmente necesitan que los veamos y los escuchemos y les demos nuestra presencia total y nuestra atención. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo a conectar con ellos y a mejorar el vínculo. Esa conexión emocional es muy, muy, muy importante y depende de nosotros alimentarla. Ellos la van a buscar de todas las formas posibles, pero nosotros somos los que tenemos que entregarles lo que nos están pidiendo para poder construir esa conexión. ¿Se acuerdan que les decía que una de las razones era como que sentían mucha presión y muchas expectativas? Bueno, cuando nosotros presionamos mucho, no les estamos dando a nuestros hijos la posibilidad de tomar decisiones y no les estamos permitiendo ser autónomos. Entonces, permítanles a sus hijos ser autónomos y tomar decisiones. Cuando ellos pueden hacer elecciones y tienen voz y tienen voto en su aprendizaje, cuando pueden elegir qué quieren, cómo quieren, cuándo quieren, dónde quieren hacerlo, la motivación realmente es alta. Porque sienten que pueden decidir y entonces, claro, cuando a mí me dan libertad, yo tengo más ganas de hacer las cosas. Cuando yo siento que no tengo libertad, no tengo ganas de hacer las cosas. Entonces, a veces pensamos como adultos que cuando los dejemos a ellos decidir, lo que ellos van a decidir es no hacer nada. Y me parece que es tenerles muy poquita fe, porque ellos siempre quieren hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, de nuevo, a veces lo que quieren hacer no es lo que nosotros queremos verlos haciendo, pero poco a poco, si vamos permitiendo que ellos tomen las decisiones o que participen en las decisiones, de verdad nos van a sorprender, de verdad nos sorprenden porque quieren hacer muchas, muchas cosas. Y a la cuarta estrategia, conectada con esta anterior, es que prioricen el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. En la charla del mes pasado hablábamos de autocuidado y es muy importante. El bienestar de cada uno es muy importante. Si se trata de nosotros como padres, pues el autocuidado es esencial. Nuestros hijos no nos van a cuidar a nosotros, solo nosotros nos podemos cuidar a nosotros y cuidarnos y darnos autocuidado. Se trata, por ejemplo, de que bloqueen tiempo para ustedes, tengan un hobby o hagan ejercicio o conéctense con sus amigos, no eliminen por completo su vida social. Nada de esto es un lujo ni es egoísmo. Todo esto es necesario, es muy necesario para sostenerse, porque si ustedes no se sostienen a ustedes mismos, no van a poder sostener a sus hijos. Entonces, hay que buscar estar bien
cada uno de ustedes. Busquen apoyo también. Si se sienten solos, y esa es una de las razones de la desmotivación, busquen apoyo, busquen conexión, busquen con quién hablar. Eh, También les decía el mes pasado, nunca estamos tan solos como creemos que estamos. A veces creemos que no tenemos a nadie, pero siempre hay alguien. Busquen, miren a su alrededor, familia, amigos, incluso las profes y las psicólogas del colegio también pueden contar con ellos. Para eso están haciendo parte de esa comunidad. Apóyense en otros cuando sientan que no pueden más o antes para que no lleguen a ese punto de sentir que no pueden más. No tienen que hacer esto solos, la verdad es muy difícil hacerlo solos. Y simplifíquense la vida, bajen un poco sus expectativas con las cosas que puedan. Y yo pienso, por ejemplo, en el oficio de la casa. A veces uno quiere que la casa esté impecable, siempre limpia, ordenada, y, uno se angustia, se tortura, se hace un ocho la vida a uno y al de los hijos y al de la pareja, porque queremos que todo esté perfecto y ordenado. Y a veces hay que parar y decir, bueno, ok, en esta casa vive gente. Y si hay reguero de juguetes es porque hay niños que son felices y pueden jugar y tienen tiempo para jugar. Y si hay trastos sucios es porque preparamos comida y pudimos almorzar juntos, comer juntos. Qué privilegio, no todo el mundo puede hacer esto con su familia. Y sí, habrá luego que lavar las ollas y los platos, pero véanlo como un privilegio. Cuando sus hijos ya no estén en la casa, ya no va a haber reguero de juguetes, ya no va a haber que cocinar para tanta gente, ya no va a haber que lavar las montañas de ropa, pero ellos ya no van a estar. Entonces, ellos están ahora, todo este desorden es simplemente señales de vida en esta casa. Véanlo así, véanlo como algo que les genere por lo menos ese calorcito en el corazón de aquí vive una familia que disfruta la vida y unos niños que disfrutan la vida. Entonces, bájenle a las expectativas y también piensen que pueden soltar, que pueden delegar, que pueden simplificar, cómo pueden recargar su energía. Como les decía también, la desmotivación en nosotros es probablemente un llamado a reducir la carga, nunca aumentarla. Nunca piensen que es que les falta hacer más cosas y por eso se sienten desmotivados. Difícilmente va a ser por ahí. Bueno, pensemos ahora en que tal vez alguien puede estar teniendo objeciones y estar diciendo sí, pero no. Todo eso lo que tú me estás diciendo está muy bien, pero yo sé que yo no voy a tener el apoyo de mi pareja. ¿Yo qué hago? Si nunca va a estar de acuerdo, ¿cómo hago? ¿Cómo consigo? Estoy demasiado abrumada, no sé por dónde empezar. Y yo sé que todas esas inquietudes son muy válidas. Eh, y bueno, si están pensando que pueden con esto solos, porque también, o solas, que tendemos más a ser las mujeres a querer poder con todo y a demostrarle yo no sé a quién, que somos la superwoman que puede con todo, piensen, pues sí, o sea, es admirable la determinación, es admirable la voluntad, pero piensen si pudieran invertir menos tiempo en esta lucha, más tiempo en disfrutar el viaje con sus hijos. Piensen cómo eso, la repercusión que tendría en la alegría de su hogar. Entonces, si ustedes no están buscando ayuda porque no quieren, porque tienen esa idea interna de que tienen que poder con todo, que es su obligación, traten de soltarla, porque no les hace mucho bien que digamos, a nadie le hace mucho bien. Y no hay nadie, realmente no hay nadie pendiente de ver qué le vamos a demostrar nosotros. Es una idea insertada en nuestra mente. Nos sembraron el policía y ya nos dejaron solos. No hay nadie realmente tomándonos el checklist de lo que hicimos o no hicimos. Entonces, piensen que no es necesario demostrarle a nadie que son capaces. Son muy capaces sin necesidad de tener que demostrárselo a nadie. También pueden buscar una guía, pueden buscar con quién hablar, pueden hablar también ustedes, los padres y las madres, con las psicólogas del colegio, con los profes, que les den ideas de cómo manejar mejor las cosas. Y entiendo también que el tema con la pareja puede ser difícil. Intenten plantear la conversación de una forma amable. A veces ya nos volvemos la pura cantaleta y ya no nos quieren escuchar otra vez tú con esa misma historia.
Pero también piensen si tuvieran una conversación donde los dos pudieran realmente sentirse tranquilos y entusiasmados sobre el futuro de los hijos. Si ustedes quieren abordar una conversación que llegue como a esa sensación, analicen a sus parejas cuáles creencias o cuáles inquietudes tendrían que resolver en él o en ella para poder llegar a ese punto de tranquilidad y de entusiasmo. Entonces hay que ser estratégicos y hay que ser inteligentes y uno tiene que saber con quién está hablando para saber cómo le habla. Yo les diría que si están en el punto terrible de la desmotivación, utilizar todas esas estrategias poco a poco va a ir mejorando, pero a veces necesitamos como una terapia de choque y necesitamos hacer algo que nos saque de la rutina, que nos sacude un poquito el aburrimiento, ya nos estamos mirando feo, ya nos estamos hablando maluco, buscar algo que los saque como de ese estado. Y ahí pues les voy a dar unas 4 ideas, pero les aseguro que si ustedes buscan, le preguntan a sus hijos o buscan en donde quieran buscar, incluso pueden preguntarle a ChatGPT, les va a dar muchas, muchas ideas. Entonces, mi primera sugerencia, por ejemplo, que esta sale de una película que alguna vez vi por ahí, no sé si la dieron en cine, yo la vi en Netflix, que se llama algo así como El Día del Sí. Y es que durante un día dejar que los niños tomen las decisiones y decirles a todo lo que nos pidan, decirles que sí. Obviamente, con ciertas condiciones, ¿no? Pues no nos vas a arruinar, no nos vas a poner en riesgo la vida y la salud aquí de nadie, pero que ellos decidan a qué horas nos levantamos, qué vamos a desayunar, qué vamos a hacer hoy, cómo nos queremos vestir, qué tal que nos escojan la ropa a nosotros, qué música vamos a poner. Pues si tienen 5 años y quieren manejar el carro, pues obviamente no, mi amor, eso no está incluido. Pero suele, cuando nos bajamos de esa necesidad de control, cuando les permitimos a ellos decidir, puede ser muy interesante, puede ser muy divertido, sus hijos los pueden llegar a sorprender con las propuestas que hagan y seguro que eso rompe la rutina, se van a reír un montón y al otro día se van a levantar con un ánimo completamente diferente para ir retomando la rutina y las actividades habituales. Otro proyecto así parecido puede ser una noche de estrellas, salir al espacio que ustedes tengan disponible, así sea el balcón, a ver las estrellas, hablar sobre las constelaciones, los planetas, leer sobre los mitos y todo lo que hablaban las culturas antiguas, que se imaginaban que eran, los nombres que les ponían, por qué se los pusieron. Ese puede ser un plan súper lindo. Y si lo quieren aumentar un poquito, hay ciertas fechas del año donde hay lluvias de estrellas que son espectaculares. Búsquense la fecha y armen el plan para ese día si está cerca y va a ser también una experiencia inolvidable. Yo vi varias eh, lluvias de estrellas con mis hijos. Hay una, por lo menos aquí en Colombia, que se ve como en diciembre, estamos en mi hemisferio norte, ustedes también la deben ver, se ve como en diciembre, como el 13 de diciembre, si no estoy mal, se llaman las Leónidas y son de las más grandes que se ven en el año y fueron hermosas. Yo creo que todos nos acordamos de esas estrellas fugaces que vimos en ese momento. Hagan un proyecto en casa también, puede ser. Piensen en algo que necesite la casa, una pared que haya que pintar, una repisa que haya que poner, de pronto sembrar un pedacito del jardín, hacer una huerta, hacer un comedero para pájaros, algo que implique pensar, planear, diseñar, tomar medidas, ir a comprar los materiales, venir, martillar, poner la puntilla, cortar la madera, pintarlo, decorarlo. Esos proyectos también son súper entretenidos, los sacan a uno de la rutina, queda algo ahí que van a ver todos los días y les va a recordar todo lo que hicieron, se van a sentir súper capaces de que pudieron pegar el martillo, que eso lo hicieron ustedes, que eso lo hicieron nuestros hijos. Proyectos así de ese estilo, cocinar juntos, salir a explorar la ciudad, bueno, como les digo, hay muchas posibilidades, hay muy buenas ideas que nuestros mismos hijos nos pueden dar. Y el propósito de esto simplemente es salir de ese punto de estancamiento en el que estamos, de ese momento de aburrimiento total, en el que parece que nada va a fluir nunca jamás y aquí nos quedamos y como de aquí no vamos a poder salir, volvamos al colegio presencial, porque así es como se siente uno en ese momento.
No sé si haya alguna pregunta, porque ahorita lo que me queda es como contarles una experiencia mía, pero si me alcanza el tiempo, preferiría, si hay preguntas, escuchar primero las preguntas o los comentarios. Tienes el micrófono cerrado, Juliet. ¿No? Bueno, hay una mano levantada. Entonces aprovechemos. Mientras tanto, y le doy la palabra a Rocío Ávila para que nos cuente, nos hable. Veo que abriste el micrófono, pero yo no te estoy escuchando. No sé si soy solo yo. Ahí, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Hola, ¿ya me Hola. escuchan? Sí, sí, sí. Ahora sí también. Gracias. Buenas tardes, Ana Paulina. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Juliet. Pues es un gusto, realmente más bien es un agradecimiento. Hay cosas que yo no había visto. Mm, Soy nueva en esto del homeschool, y de verdad estoy muy, muy agradecida por estas charlas porque pues nos ayudan a tener estrategias. De ahí en fuera, no nos dudas, ¿no? Pero sí agradecerles. Bonita tarde. Bueno, con mucho gusto. A mí siempre me alegra saber que estas charlas les sirven, las inspiran y les dan herramientas, pues porque esa es la idea, ese es el propósito. Pues por aquí por Facebook no tengo tampoco ninguna otra duda. Al parecer, pues todo está claro. Tengo es un Ok. comentario aquí en el chat, me llegó fue por interno. Dice así: ¿cómo sobrellevas la carga del trabajo tuya y al mismo tiempo apoyar en los hijos, a los hijos en las tareas? Bueno, eso es complicado porque sí debería uno tener tiempo para acompañar a los hijos. Si tu trabajo es tiempo completo, demasiado intenso, pues va a ser difícil y yo lo que sugiero es buscar apoyo en alguien más, ver si alguien te puede acompañar, si puedes tener a alguien de la familia, alguna tutora o alguien que pueda estar con los niños un rato acompañando esa parte de las tareas, porque sí sé que cuando no hay tiempo disponible de ninguno de los padres para acompañar esto, pues hay mucho estrés. Los niños se aburren, se desesperan, necesitan la ayuda y no la encuentran. Los papás quisieran poder ayudar, pero no pueden porque están trabajando. Entonces sí deberíamos buscar apoyo en alguien porque es necesario que haya alguien apoyando el proceso. Los niños no pueden solos. Entonces esa es como mi sugerencia. Listo, muy bien, no tengo ningún otro comentario, Ana Paulina. Entonces, pues Listo. agradecerte mucho el espacio. Creo que la información estuvo muy clara y muy enriquecedora como de costumbre. Te agradecen por aquí también por el chat. Muchas gracias por tus palabras, por tu conocimiento, por todo lo que nos motivas también y nos aconsejas, por decirlo de alguna manera. Espero que también haya sido muy valioso para los padres de familia y las madres de familia. Entonces, creo que no siendo más, les deseo una bonita resto de tarde, que estén muy bien y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.